Sí, hermano, Dios te bendiga. Bueno, espero que hayan tenido una excelente noche, amén. Yo la tuve, la verdad. Caímos como muertos anoche. Pero gloria a Dios porque nos permite un día más de vida, amén. Y bueno, hermano, vamos a aprovechar el tiempo en esta clase. Hoy es una clase, venimos a aprender acerca de acerca de un tema que acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a buscar ahí en tu Biblia Colosenses capítulo 1 y vamos a leer, hermano. Vamos a Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 15. Amén. Yo lo voy a leer, hermano, para poder usar bien el tiempo. Yo lo voy a leer, tú sígueme con tu vista y sigue la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Bueno, vamos a partir de este texto, hermano. Hoy vamos a hablar de el Hijo como la imagen del Dios invisible. El Hijo como la imagen del Dios invisible. Pero vamos a orar y pedir, hermano, del Señor, que sea el Señor, ¿verdad? Dándonos de su gracia, reclamando aquella promesa que Él dio a los discípulos. Él dijo que cuando el Espíritu Santo viniese, tomaría de lo suyo y nos los haría saber. La verdad, somos incompetentes cuando tratamos, hermano, a veces de hablar, de entender a lo que es la Trinidad, el Dios invisible. Cuando tratamos, hermano, de verlo, simplemente debemos conformarnos con lo que la palabra de Dios dice, y eso causa admiración en nuestra vida, y de ahí que puede haber un anhelo por conocerle aún más y más. Amén. Pídele a Dios que Él también pueda ayudarte ahí a poder comprender de su palabra. Amén. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor. Gracias por concedernos un día más de vida. Gracias porque hoy, mi Dios, nos reunimos en este culto, un culto de adoración en el cual, mi Dios, deseamos aprender de ti, mi Dios. Hoy estamos aquí para exaltarte y cada vez, Señor, que nos reunimos, esa es nuestra meta, exaltar tu santo y bendito nombre, y reclamamos, Señor, aquella promesa que tú diste, que cuando el Espíritu Santo viniese, tomaría de lo tuyo y nos los haría saber. Hoy, Señor, prepara nuestros corazones, ayúdanos a conocerte, porque en la medida en que te conozcamos, Señor, en esa misma medida te honraremos, te temeremos, te glorificaremos, te adoraremos y te serviremos, mi Dios. Ayúdanos hoy, danos de tu gracia, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, bueno, en este tiempo, ¿verdad? Queremos en estos 45 minutos, ya no sé, 40 quizás, queremos acerca de el Hijo como la imagen del Dios invisible. Bueno, cuando
estudiamos, hermano, la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, yo quiero, hermano, que tú puedas entender, nosotros estamos estudiando a Dios, estamos estudiando la persona de Dios, porque no hay tres dioses, como bien escuchábamos anoche de parte del pastor Gabriel, y quizás lo hemos aprendido desde que comenzó la conferencia, y aún más allá, hermano, nuestro tiempo como cristianos. No hay tres dioses, solamente hay un Dios. Podría haber tres dioses cuando hablamos de un ser, hermano, que es infinito, un ser infinito. Un ser infinito es que no tiene límites. Dios es infinito y Él lo abarca todo. Por eso cuando entendemos lo que es un Dios infinito, Él es infinito en conocimiento, todo conocimiento. Por eso decimos que Él es que sabe todas las cosas. Pero Él es poderoso, su poder no tiene límite, es infinito su poder, ¿verdad? Pero también su presencia, por eso es que Él lo llena todo Él lo llena. No podrían haber dos dioses de esa manera, ¿sí entiendes? Porque te preguntarías entonces, ¿hasta dónde llegaría uno y dónde comenzaría el otro? Pero solamente hay un Dios infinito. Y cuando hablamos de ese Dios, hablamos de un Dios trino. Un Dios trino. Por eso, hermano, vemos esto, me parece tan bonito, nombre, este pasaje, el Dios eterno, pero ese Dios eterno es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nota ahí, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque estaríamos hablando de tres personas distintas. Y eso está bien cuando hablamos de las personas, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de el Hijo, hablamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son Dios. Por tanto, hermano, cuando nosotros vemos a Cristo, vemos ¿a quién? ¿Una parte de Dios? No, vemos a Dios. Cuando tú y yo vemos, y si Dios nos pudiera permitir, obviamente tú y yo no podemos ver los espíritus no se pueden ver, pero si viésemos al Padre, vemos a Dios, ¿sí? No vemos al Padre y dejamos de lado al Hijo. No, cuando vemos, y si pudiéramos ver, hermano, con nuestros ojos al Padre, estaríamos viendo a Dios, es Dios. Y si vemos al Hijo, vemos a Dios. Y si pudiéramos ver con nuestros ojos al Espíritu Santo, entonces veríamos a Dios. Es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es imposible hablar de Cristo sin hablar de la Trinidad y sin hablar del Padre. Es imposible. Por eso, hermano, a veces uno está metido en un problema gigantesco cuando te dan 45 minutos para hablar de un Dios tan maravilloso. ¿Sí lo entiendes, hermano? Mira, Jesús es la imagen de Dios. Aquí dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Pero una imagen, hermano, es una representación visual de algo concreto. Es la representación visual de algo concreto, algo tangible que se puede tocar. Cuando tú tomas la foto, hermano, de las bancas, ahí tienes una representación de lo que es la banca. Y cuando tú tomas, hermano, la foto de un piano o del televisor y te lo muestran y dicen, mira, estoy vendiendo esta televisión. Entonces es una representación de lo que es ese televisor. Cristo, hermano, es cuando tú ves a Cristo, estás viendo, ¿verdad?, a Dios, ¿sí? Y eso fue quizás lo que no entendían, lo que no entendemos mucho de nosotros y lo que no entiende la humanidad y lo que no entendían tampoco los discípulos. Allá en Juan capítulo 14 vemos que el Señor le dice,
los apóstoles, cuando está ya el Señor en el final de sus días, de sus tiempos, enseñándole a los apóstoles acerca de Él, dice en el capítulo 14, verso 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y yo quiero que tú puedas entender esto. Mira, hermano, Jesús es la vida. Pero cuando tú y yo estudiamos, quizás los que están en el instituto, y ya vamos a ir un poquito allá a eso. Sé que esas cosas le gusta a la gente, pero cuando tú ves lo que Jesús hablaba de él mismo, puedes ver un testimonio de que Él es Dios. Él nunca negó ser Dios, Él siempre hablaba de ser Dios. Por eso quisieron despeñarlo un día por un despeñadero cuando dijo: yo soy. Y cuando se hacía pasar por el Hijo de Dios, estaba diciendo que era Dios. Pero sabes, hermano, los apóstoles tampoco lo entendían. Dice en el versículo 7, perdón, en el versículo 6, él dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y quiero que tú entiendas algo ahí, hermano. Soy la verdad, no soy parte de la verdad, soy la verdad. Jesús está hablando en términos absolutos, ¿sí? Los absolutos, hermano, todos los absolutos solamente existen en la persona de Dios, porque todas las cosas, hermano, todas las cosas son relativas para nosotros. Quizás tú, si eres ingeniero, tú eres abogado, tú tienes un conocimiento de algo y tienes parte de la verdad, pero no tienes toda la verdad. Tú no eres conocedor de toda la verdad. Tú no puedes
¿Acaso estas cosas te sorprenden? Bueno, hermano, entonces estudia la Biblia. Tú tienes que estudiar la Biblia. Y sabes, es maravilloso. El apóstol cuando está, cuando está escribiendo a los colosenses allá y está hablando de la imagen del Dios invisible, cuando él está hablando de la imagen del Dios invisible, mira lo que dice. Dice, él está ahí. Sí, se transmitió. ¿Verdad? Y dice en el capítulo 1, verso 10, dice, para que andéis por el digno del Señor, agradándole en todo. Sí, pero se va a escuchar de una vez de aquí gritan, como la del pastor. En el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios espera que tú y yo crezcamos en su Tengo que entregarle este. Ya, yo no sé. Cuando hablamos, hermano, de la persona de Cristo, entonces entendemos que él decía ahí en Juan, capítulo 14, él le decía a Felipe, ¿verdad? Le decía a Felipe. Y si le conocí, dice en el dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre me conoceréis. Es decir, conocer a Jesús es lo mismo, hermano, que conocer al Padre. ¿Sí te das cuenta? Tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Tú conoces la persona de Jesús, conoces al Padre. Tú conoces al Padre, conoces a Jesús. Tú estudias la Biblia y toda la Biblia habla de nuestro Redentor. Él es el hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice en el versículo 6, dice, Jesús le dijo, en el versículo 7, dice, si me conocieses también a mi Padre conoceré, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Y eso, hermano, desató una interrogante en la mente de Felipe. Si le conocemos al Padre. Felipe se sintió entregado y le dijo, muéstranos al Padre, Señor. Si nos muestras al Padre, nos basta. ¿Y saben lo que dijo el Señor? Le dijo el Señor en el versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estás que estoy con vosotros, tanto tiempo que estoy con vosotros. Y dice, y no me has conocido, Felipe. Es tremendo, hermano. ¿Sabes? Es tremendo. Dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sabes? Porque son un Dios. Porque cuando tú ves la persona y estudias la persona de Cristo, vas a estudiar al mismo Dios. ¿Sí? Mira, cuando nosotros estudiamos, hermano, la profecía, y esto ya es tema de lo que a muchos les gusta. Cuando tú estudiamos la profecía para saber acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 40, verso del 1 al 3. Vamos a ver algunos pasajes. La profecía nos hablaba precisamente de ese Mesías que era un Dios, ¿sí? De un Mesías, pero ese Mesías era Dios mismo visitando a la humanidad. Dice en Isaías 40, del 1 al 3, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y dice, preparar camino preparar camino ¿para quién? Para Jehová. Enderezar calzada en soledad ¿para quién? Para nuestro Dios. Obviamente cuando tú vas a Mateo capítulo 3, hermano, tú vas a ver esas mismas palabras en Juan el Bautista. Esta era una profecía que se estaba cumpliendo en Juan el Bautista.
que estaba preparando camino para el Señor. Pero aquí dice que el Señor es Dios, es Jehová. Hermano, hay los estudiantes del Instituto Bíblico. Cuando le hacemos esta pregunta a los estudiantes se quedan así como acá. Le preguntamos, ¿Jesús es Jehová? ¿Es Jehová? ¿Es Jehová? Hermano, ¿Jesús es Jehová? ¿Quiénes piensan que no es Jehová? ¿Es Jehová o no es Jehová? A ver, tienen cara como los muchachos del instituto. Lo que piensan que no es Jehová. Lo que piensan que no es Jehová. Bueno, hermano, ahí está diciendo eso. ¿Sí me entiende? Jesús es Jehová, es Dios. Jesús es el mismo Dios. Porque, hermano, mira, si tú quitas, yo quiero que tú veas en tu mente. Yo cuando paso horas, hermano, meditando en esto, mi mente me queda corriendo. Se ve la cabeza, hermano, me duele cuando pienso en nuestro Señor. Cuando yo pienso en el Dios del cielo y pienso en la Trinidad, y la gente quiere comparar la Trinidad con cualquier cosa. La gente quiere comparar la Trinidad, hermano, con el agua, el hielo, y que dicen, mira, la Trinidad es como el agua. Porque el agua a veces está como líquida, a veces es sólida, a veces es vapor, y así es la Trinidad, es el agua, así como el agua. No, hermano, no hay nada que se parezca al Dios del cielo. Y cuando tú meditas en Cristo, cuando meditas en su obra, cuando meditas en el Señor, cuando meditas en el Dios único y verdadero, tu cabeza, hermano, estalla. No hay manera de que podamos comprender. Y tenemos que ir a Él por fe. Y entonces tenemos que adorarle, decir, oh Señor, qué grande eres. Si tú y yo pudiéramos comprender al Dios del cielo, lo reduciríamos a nada. Pero no, ¿sabes? Ese es el problema que pasa. Pero mira, aquí vemos cómo la Biblia, que es la profecía, cuando estudiamos desde la profecía al Mesías, vemos que Él habla de Él como Dios. Esto, si tú tienes una Biblia como la mía, dice: vos que estabas en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzadas en la soledad de nuestro Dios. Compara eso, lo que está tomando apunte, con Mateo capítulo 3, Mateo 3:3. Anota y hermano. Marcos 1:3 y Juan 1:23. Anota y vas a ver cómo esta profecía se está cumpliendo allá en el Nuevo Testamento. Y aquí dice que el que viene es Jehová. Dice: preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios. Si decimos que Jesús es Dios y Jehová es Dios, hermano, eso es lógico, ¿verdad? Entonces Jesús es Jehová. Ahí lo vemos, ¿verdad? Pero mira Malaquías, ve conmigo a Malaquías. Vamos a ver Malaquías. Jeremías, ¿verdad? Vamos, si quiere, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Bueno, hermano, esto es un estudio, ¿ven? Tenemos que usar la Biblia, vamos a usarla un poco rápida para poder avanzar en el tiempo. Malaquías capítulo 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual 3:1, ¿no? Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de quién. El que está hablando es Jehová, el que está hablando es Dios. El que está hablando, hermano, ahí es Jehová, es Dios. Y él dice: he aquí que envió mi mensajero. Está hablando, hermano, de Juan el Bautista. Dice: y él preparará el camino delante de quién? De mí. De mí. Va a preparar delante de mí. Entonces, es lógico decir que el que está hablando ahí también es Cristo. Jesús. Él es Dios. Hermano, mira, yo quiero que tú puedas entender esto. Nosotros tenemos un Dios que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú quitas al Padre, no tienes Dios. Si tú quitas al Hijo, no tienes Dios.
Si tú quitas al Espíritu Santo, no tienes Dios, porque ellos son uno. Uno, son uno en esencia. Cuando nos referimos a ellos, son sus personas, ¿verdad? Para estudiar sus personas, pero cuando nos referimos a cualquiera de ellos, indistintamente, estamos hablando de Dios. Por eso el Señor le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay un Dios completamente en esencia. Mira, coiguales, todos son iguales, ¿verdad? Son poderosos porque es un Dios, un solo Dios. Tú y yo debemos entenderlo así. Malaquías, hermano. Cuando ves en Malaquías, tú puedes ver, anota al margen de eso, Mateo capítulo 11, verso 10. Si quieres, vamos rapidito ahí. Mateo 11, 10. 11, 10. Dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sabes, hermano? Ahí está hablando de Juan el Bautista. Dice en el versículo 7, mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que quieren vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Sí? El Señor mismo está hablando y está diciendo, Juan, aquel que yo hablé allá en Malaquías, que iba a preparar el camino delante de mí. ¿Sí lo entiendes, hermano? Mira, ve por ejemplo, vamos a seguir, es una clase. Isaías. Cuando Isaías profetiza acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Isaías profetiza acerca de la persona del Mesías, ve la profecía cuando nos habla de él. Yo voy a hacer un salto porque, como te dije al principio, hermano, ¿qué problema hablar de Dios infinito en 45 minutos? ¿Sabes? Esto va a ser tema de conversación, no en esta vida, en la eternidad. Vamos a hablar. Vamos a gozarnos en la persona de lo que Él es. Cuando tú le conoces, hermano, por eso mira, muchos de nosotros leen la Biblia y la leemos, a veces con fatiga, a veces con desdén. Leemos la Biblia, la leemos, pero no la leemos con un corazón y un sentido de admiración, de wow, Señor. Y poder meditar y sentarte a pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Oh, es tremendo Dios que tenemos. Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios digno. Él es, ¿sabes? Es maravilloso. Y ese Dios se encarnó y vino. Señor, ¿qué es el hombre? Para que tú tengas, para que pienses solamente en el hombre. Mira, esa expresión va a salir de un corazón contemplativo. De un corazón que contempla a Dios. De resto no van a salir. Son puras expresiones religiosas. Porque es cuando tú te sientas y contemplas la persona del Dios maravilloso que tenemos a la luz de las Escrituras. Por eso, mira, ¿cuántos son aquí estudiantes del Instituto Bíblico? A ver, levanta su mano. ¿Ninguno? ¿Hay instituto, pastor? No ha empezado. Bueno, mira, la próxima conferencia de los fundamentos, todos, cuando hagamos esta pregunta, todos deberíamos levantar la mano. Porque algunos piensan que ir al instituto es un asunto de aquellos que van a ser predicadores, evangelistas, aquellos que tienen un llamado. No, hermano, es un asunto de todo aquel que quiere conocer a su Dios y tiene necesidad de él. ¿Entiendes? Es eso. Tú y yo tenemos que ser parte. Cuando están enseñando la Biblia, y yo quiero estar sentado. Cuando la están exponiendo, yo quiero escuchar. Porque
bonito, qué maravilloso, qué grandioso conocer al Dios del cielo. Isaías 9:6 dice, Isaías está dando la profecía, hermano, de el nacimiento de ese Mesías. Y dice ahí en Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todos los nombres que se le dan al Padre se le dan al Hijo. Dice Admirable, Consejero, Dios fuerte. Ese Mesías iba a ser eso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Hijo es Dios. Amén. Porque el Hijo es Dios. Es igual con el Padre. Es tu Dios con el Espíritu Santo y con el Padre. Y volvemos a repetir, si tú quitas a cualquiera de ellos de la deidad, no tenemos Dios. Claro, esto es un ejercicio de imaginación. Y no podemos arrebatar a uno de ellos. Por eso, hermano, por eso hay gente que en su mente han sacado a uno de ellos. Siempre sacan a uno de ellos. Y cuando tú sacas a uno de ellos, mi pregunta es esta. Cuando tú sacas a uno de ellos, no lo sacas literalmente, lo sacas imaginativamente, lo sacas. En tu mente tú sacas vamos a hacer bien gráfico, agarras al hijo y lo sacas de ahí. No estás teniendo un Dios distinto. Ese es un Dios totalmente distinto. Te convertirías en un Dios. ¿Sí me explico? Por eso creemos que los falsos testigos de Jehová, o más bien los testigos de Rusia, son idólatras. Y ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Porque ellos no están adorando al Dios del cielo. Ellos se crearon un Dios que es producto de su imaginación. Todo esto es tan tremendo en la mente del hombre que dice, ¿cómo así? ¿Cómo? Bueno, hermano, acuérdate, si tú y yo comprendiéramos a Dios, si supiéramos, si tú y yo pudiéramos acceder a todo lo que Él es, tú y yo seríamos como Él. Más nada. El Señor lo explicó de esta manera. Dijo, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce al Padre sino el espíritu que está en él? El espíritu conoce al Padre porque el espíritu es Dios. Pero ¿sabes por qué yo puedo a veces saber por las cosas que tú pasas? Porque tú eres hombre. Y cuando digo hombre, tú eres humano, tú eres mujer, yo sé por lo que tú pasas. Yo sé, varón, las cosas por las que tú fallas. Yo soy hombre. Yo sé de las cosas que tú andas claudicando en tus pensamientos. Yo soy hombre también, yo no sé. ¿Sí lo entiendes? Yo puedo saber todo lo que tú eres porque yo también soy eso que tú eres. Pero yo no puedo saber lo que está allá porque yo no soy Dios. Yo de Él nada más me conformo con lo que Él, su infinita misericordia y su gracia, me permite conocer de Él en esta mente limitada, en este cerebro limitado. ¿Sí lo entendemos? Amén. Y mira, vemos a través de la profecía entonces, ¿cómo vemos, hermano? La persona de Cristo. Cuando vemos la persona de Cristo, vemos que Él refleja todo lo que el Señor es. Todo. ¿Qué vemos? Él es santo. Él es santo, Dios, el Señor es santo, pero Dios, Jesús es Dios todopoderoso. Cuando tú ves que los testigos de Jehová dicen que la salvación es por Cristo, ¿verdad? Lo resumen a Él a un ser creado, un ser que fue creado. Él es un Dios, no es Dios, es un Dios. Esto le hizo tanto ruido en su cabeza que dijeron, no, vamos, en vez de arrancar las páginas de la Biblia, vamos a hacerlo una que inventamos. Tú no tienes que hacer una Biblia que inventamos, confórmate con esto. ¿Sí? Ellos agarraron y entonces dijeron, es un ser creado. Hermano, ya te decía más temprano,
te decía que cuando el Señor estaba ahí, estaba diciendo, pasa de mí esta copa, y no creo que él se estaba refiriendo a Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios Todopoderoso. Él pone su vida en la vuelta de Jehová. Imagínate, un día escuché, hermano, un un hombre que enseñaba algo acerca de este pasaje y decía, mira, recuerdan allá en la transfiguración cuando vino Elías y vino Moisés, y estaban todos ahí, bueno, ahí lo seguro es que le estaban dando ánimo al Señor y diciéndole, Señor, no puedes echarte para atrás. Eso es una locura. Primero, la Biblia no dice nada de eso, no sabemos lo que se trató, ni Pedro que estaba ahí, estaba loco, viendo esa visión, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Pero ¿cómo las criaturas pueden darle fortaleza a Dios? ¿Cómo las criaturas van a decir, echa para adelante, tú sí puedes? Hermano, qué loco. Es Dios, su gracia para nosotros, su gracia para nuestra vida, su gracia para sus criaturas. Los débiles somos nosotros. Él no, Él es fuerte. Por eso, qué bueno, hermano, que nuestra salvación no dependía de una criatura. Siempre ha dependido de Dios. De Jehová es la salvación. Es de Él la salvación y depende de Él. Por eso nuestra salvación estaba segura desde la eternidad y sigue estando segura en la actualidad y será segura aún en la eternidad futura. Porque nuestra salvación está en las manos de Dios. Por eso hay gente que al no comprender estas cosas, vemos los mormones. Los mormones reducen esto a que todos son dioses. Hay tantas enseñanzas, hermanos, acerca de esto, de estas locuras. Mira, hay un sinfín de enseñanzas acerca de estas cosas que no son sino simples perversiones de la verdad. No son la verdad, son perversiones de la verdad. Y tú puedes ver, ahí están los unitarios. Los unitarios son las personas que dicen que Jesús es Dios y solamente Él es Dios. Sacan otra vez a alguien de la deidad. Los unitarios son los pentecostales, solo Jesús. ¿Alguna vez has escuchado de ellos? Bueno, eso no era. Gloria a Dios, qué bueno que se convirtió de las tinieblas a la luz. Ahora, ve una cosa. Los solo Jesús proclaman un Dios falso, porque Él es un Dios que está en su mente. Y ellos ven en Jesús también, ¿verdad? Están los elionistas, los solo Jesús, los unitarios, tantas doctrinas. Yo quería hacer hoy, estudié y dije, quizás presento esto, pero Dios pensaba en mi corazón. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que enseñar. ¿Por qué enseñar la basura y no enseñar la verdad? A Cristo podemos verle, hermano, desde la profecía. Pero anota ahí, hermano, y te voy a dar entonces Isaías 9:6, Miqueas. Si quieres anota Miqueas. Te voy a dar unos pasajes también en el Nuevo Testamento. Miqueas capítulo 2, versos 12, 13. Miqueas 5, del 1 al 4. Ezequiel 34, 15. Y compara eso, hermano, con Juan capítulo 10, 11 y 14. Amén. Amén. Entonces, la profecía nos habla del Mesías, pero también está el testimonio. La profecía anunciaba al Mesías, que ese Mesías era ¿quién? Dios. ¿Cierto? La profecía. Cuando estudiamos entonces a Cristo, conformamos simplemente a su palabra, entonces la profecía hablaba del Mesías, de Cristo, como el Dios que nos iba a visitar en la tierra. Hermano, es maravilloso pensar, ¿verdad?, que Dios del cielo ve el plan de Dios. Por eso la Biblia, hermano, enseña esto, que Cristo se humilló de tal manera, haciéndose que un hombre. Imagínate el creador, hermano, hacerse una criatura. ¿Te has puesto
un poquito a pensar en eso, ¿cómo representa eso una humillación para Dios? Él se hizo una criatura para comunicarse con nosotros, para hablar en nuestro mismo idioma, para que tú le puedas conocer. ¿Sabes lo que hizo Dios? Emmanuel, mira hermano, imagínate, y quiero que veas esto. Imagínate que hay un montón de gusanos ahí en el piso, y tú quieres hablar con ellos, pero no puedes. ¿Cómo? ¿Sabes el lenguaje de los gusanos? Nada más que y correr por toda la casa cuando no botamos la basura. Es cochinada, ¿verdad? Así somos. Pero sabes, ahí están los gusanos. Y mira lo que Dios hizo. Dios dijo, necesito hablar con ellos. ¿Sabes lo que tengo? Lo voy a meter en el cuerpo de un gusano para comunicarme con Dios. Eso fue lo que Dios hizo. Se humilló haciéndose humano. Y vino, hermano, vino a comunicarse. En Hebreos capítulo 1 nos habla de eso. ¿Sabes? Hebreos nos habla, hermano, de ese maravilloso Dios que vino a comunicarse con sus criaturas. Y no solamente se humilló de esa manera. Imagínate al Creador ahí estando con los gusanos. Ahora tú quieres ser el gusano, te metes en el cuerpo del gusano y los gusanos te escupen, te cachetean, te ponen coronas, te destruyen. Tú dices, qué tremendo. Se humilló a lo sumo, haciéndose un hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo es pensar en ese Dios. Él es Dios. ¿Sí? Pero vemos el testimonio no solamente de la profecía, como la profecía anunciaba eso. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento y desde Juan, que empieza el Evangelio de Juan, busca Juan, capítulo 1, cuando vemos el testimonio del Nuevo Testamento, bueno, es esto, hermano. Muchos pasajes de la Biblia hablan de manera explícita o de manera implícita acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, de su santidad, de su poder. Allá veíamos, hermano, entonces a Dios siendo profetizado, siendo ese Jehová santo, separado. Cuando tú lees, hermano, cuando tú ves, Cristo es santo. Dice que justo murió por los injustos. Él fue tentado según él, como nosotros, pero sin pecado, nunca tuvo un pecado. O sea que Él es impecable. Él es santo totalmente. Él es santo, ¿verdad? Pero Cristo, hermano, era santo en el hecho de que su persona no estaba manchada por el pecado. Pero la palabra santidad habla de separado. De ahí que cuando nosotros estudiamos la doctrina de la separación o cuando predicamos separación dentro de la iglesia, estamos hablando de santidad. La Biblia dice, sé santo como yo soy santo. Dios quiere un pueblo celoso, de buenas obras, un pueblo que dice linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, un pueblo aparte, separado, un pueblo que no esté viviendo en pecado, que esté viviendo, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Bueno, cuando tú y yo vemos la santidad de Cristo, no solamente vemos ese aspecto, sino vemos que Él es separado. Él también, porque Dios es separado de toda su creación, Él es distinto. O sea, Dios es distinto a todo lo creado, porque Él es el creador. Cuando vemos allá en Isaías capítulo 6, vemos que los ángeles volaban, hermano, alrededor de nuestro Señor. Dice que los querubines, estaban los querubines ahí y con dos alas cubrían su rostro. Porque la gloria de Dios, hermano, la gloria de Dios es maravillosa, su santidad. Con Dios, alas cubrían sus pies. Lee Isaías capítulo 6. Y dice con dos sus pies. ¿Sabes, hermano? Juan el Bautista dijo de nuestro Señor Jesucristo que no era digno ni de desatar la sandalia de sus pies. Porque Él es santo, totalmente separado. Ellos se cubrían y con dos alas volaban y decían, santo, santo, santo.
Él es separado. Y eso es separado de todo lo creado. Y Jesús, hermano, es separado de todo lo creado. ¿Por qué crees que cuando estudiamos su persona también nos volvemos locos? Y decimos, y los que estaban viviendo ahí con él, ahí en su tiempo, decían, que no lo entendemos, Señor, nos hablas, es raro. ¿Sabes, hermano? Él es santo, él es separado de todo. Él es totalmente separado porque él es Dios. Mira el testimonio de la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo. Y nota algo aquí. Dice que en el principio era el verbo. Sea cuando fuera el principio, algunas personas sabemos, hermano, que el principio está hablando de los tiempos. De los tiempos. Porque la eternidad no es un principio. Está hablando de la época en cuando ahí en Génesis capítulo 1 Dios creó todas las cosas. Ahí el Señor creó el tiempo. Lo creó. Hay tres cosas que Dios creó en Génesis 1:1. Y en Génesis 1:1 vemos que el Señor creó el tiempo. Ya vamos a terminar. Y vean una cosa, hermano. Sea cuando fue el tiempo, algunos han tratado de darle, de datar esa fecha, de ponerle fechas, a 6.000, a 7.000, a 7.000 millones. Ponle una fecha que quiera. La Biblia no dice. Pero la Biblia dice que en el principio ya Él era, porque Él habita en la eternidad. Sea cuando haya sido el principio, hace 6.000, 10.000, 100 millones, la cifra que te guste, pero en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y hay algo que aquí dice que era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí vemos una diferencia en la persona, ¿sí? Vemos, mira, hermano, el verbo era con Dios, está hablando de que no es el Padre, ¿sí? Era con, pero Él era Dios. ¿Sí lo puede ver? Ahí estamos viendo, hermano. Entonces, no solamente igualdad en la deidad, sino que era con Dios. Mira, y aquí vemos, hermano, en este pasaje, en Génesis 1:1, ahí vemos la Trinidad. Dice que en el principio estaba el Padre, ¿verdad? Y dice que hagamos a la tierra, hagamos la tierra. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre da vida, como nos dio vida a nosotros. Cuando tú ves los montes quemarse y reverdecer, la obra del Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo todavía, hermano, Él está haciendo una obra en los corazones de los creyentes, pero no solamente en los corazones. La gente resume la obra del Espíritu Santo simplemente a la gente, porque la gente tiene un pensamiento egoísta, antropomorfística. O sea, que la gente está centrada en Dios, todo lo quiere con nosotros, no. Dice, hermano, que eso tiene toda su creación. ¿Saben? Por eso el Señor le dijo a los judíos, mi padre ahora trabaja. Él trabaja, Él mantiene el sol ahí, la luna es su lugar, Él hace que llueva, Él hace que los rayos, las nubes, todos comemos por su gracia. ¿Sí lo entienden? Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y si bien nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes, hermano? Cuando vemos esa palabra unigénito, no quiero que lo distingas. Algunos piensan que es el primogénito o el no. Habla, hermano, esa palabra unigénito que tú ves ahí, está hablando en su relación con el Padre. La relación que el Hijo tiene con el Padre, la tiene Él dentro de la verdad. Él y solamente Él, con el Padre, con el Espíritu Santo. De ahí que podemos entender, hermano, algunas personas
no solo Jesús, por ejemplo, atacan la Trinidad con, te dicen, ¿cuántos tronos hay en el cielo? ¿Cuántos tronos? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Porque aquí dice que Jesús estaba a la diestra del Padre. Bueno, te lo dejo para la tarea. Estudia la palabra trono. Habla y la palabra diestra. Cuando dice que Jesús está a la diestra del Padre, no está diciendo, no, la palabra diestra se traduce, hay 86 veces que la palabra diestra se da en la Biblia. 86 veces. A veces esa palabra, de acuerdo en su, recuerda hermano que las palabras tienen, toman, ¿verdad?, un oficio en el párrafo según como estén usadas. A veces un verbo puede ser un adverbio un adjetivo puede tomar otra connotación. Bueno, la palabra diestra en la Biblia a veces habla de la mano derecha, a veces habla de posición, de que alguien está al lado a la diestra, ¿verdad? Cuando tú ves allá que la mamá de Salomón fue a pedir por su otro hermano de Salomón para que le diera la esposa de la muchacha que estuvo al lado de David cuidándole por esposa. Dice que Salomón puso una silla a su diestra. A veces habla de posición, pero la palabra diestra con respecto a nuestro Señor Jesucristo habla es de autoridad. A veces la palabra diestra habla de autoridad, habla de poder. Por eso, hermano, en la diestra de Jehová está la salvación. No, en tu diestra jamás seré conmovido. Protección. No es que no estamos en la mano de Jehová. ¿Sí lo entiendes? Entonces, vas a ver, cuando la palabra diestra habla, entonces está hablando de poder. Cuando Cristo ascendió allá a la diestra del Padre, es ejerce la autoridad y poder. ¿Sí lo entendemos? Lee, agarra la palabra diestra desde el Antiguo Testamento, lee hasta el Nuevo Testamento, agarra la palabra trono, estudia en el Antiguo, léela en el Nuevo Testamento y vas a ver que habla de autoridad. No solo Jesús dice, bueno, ¿quién está sentado en el trono? ¿Está sentado el Padre o el Hijo? Dime una cosa, ¿cómo se sientan los espíritus? ¿Cómo se sientan? Dios es espíritu. Y Dios utiliza palabras, hermano, para que tú y yo podamos entender, ¿verdad? Lo que Él es. Juan, el Padre, la Biblia también habla del Señor como yo soy. Juan, capítulo 8, 58, yo soy el yo soy de Jehová. Otra manera, hermano, es estudiar los títulos, el testimonio implícito. A veces la Biblia no habla de manera explícita, pero de manera implícita está ahí hablando de Jesús como Dios y como creador. Amén. Amén. Los títulos, la profecía, la manera explícita, la manera implícita, pero el punto aquí, hermano, cuando estudiamos la persona de Cristo, Colosense dice, debemos crecer en su conocimiento, el conocimiento de aquel, hermano, que es la imagen de Dios invisible. ¿Qué hace eso en tu vida, en tu corazón? Porque el conocimiento, hermano, por conocimiento no es provechoso. ¿Qué pasa? Que hay un fuego, se enciende un fuego en tu corazón cuando tú contemplas la persona de nuestro Señor Jesucristo y dices, qué tremendo. Hay algo, se produce algo en tu vida, porque si no hay una pasión, un fuego interno, cuando tú estudias la persona de nuestro Señor, hermano, tú estás leyendo la Biblia como un religioso. Tú debes pedirle a Dios que Él pueda encender ese fuego en tu corazón. Amén. Tú debes decirle, Señor, yo quiero poder ver en tu palabra algo que sea para mí tan necesario como el agua. David escribía el Salmo 42 y decía,
como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Realmente hay un anhelo en tu corazón de conocerlo, de saber quién es Él. Pues pídese la oración. Porque, hermano, mira, nuestras iglesias, aún muy estudiosas, en los tiempos en los que estamos viviendo, hacemos conferencias de los fundamentos, los bautistas somos conocidos por ser estudiosos de la Biblia, pero en el tiempo actual, hermano, quizás nos contentamos de eso, decimos, oh, mira, nosotros sabemos, esto está malo, los ortodoxos, los pentecostales, los testigos, los ascentistas y todas esas denominaciones, ellos no conocen la Biblia. Nosotros sí conocemos la Biblia, pero no conocemos el Dios de la Biblia. Nuestras iglesias se han tornado frías. ¿Y sabes por qué? Porque aún hay apatía para conocerle a Él. Porque es cuando le conocemos de manera personal, hermano. Cuando tú y yo le conocemos a ese Dios de manera personal, a Cristo. Cristo dijo, hermano, Cristo dijo que el que le creía a Él, le creía al Padre. Y Él y el Padre vendrían y habrían morada en Él. ¿Sabes? Qué tremendo, hermano, poder tener una relación con el Dios del cielo de manera personal aquí en la tierra. Un cristiano es alguien que vive en lo temporal para lo eterno. ¿Sí lo entiendes, hermano? Pero si ese fuego está en tu vida, a partir de conocer a tu Señor, a tu Creador, a tu Salvador, que tú puedas decir, como un día Tomás, que estaba lleno de incredulidad, y el Señor vino, hermano, a ese gusano y le dijo, mete tus manos en mi gusano, ve mis heridas, y que puedas a partir de ahí decirle, Señor mío, Dios mío. ¿Sabes? De eso se trata esto. No es puro tener conocimiento. Se trata de conocer a Dios de manera personal para tener, hermano, una bonita y honesta relación con Él, humillado, amándole, entregado, sirviéndole con gratitud por lo que Él es. Amén. Amén. Bueno, hermano, como te dije, sé que no es mucho lo que he dicho, pero si Dios me permitiría vida para decirte de aquí, tampoco te podría decir mucho acerca de él. Léelo en la Biblia, inscríbete en el instituto bíblico, aprende de nuestro Señor para que puedas tenerle, honrarle y servir. Amén. Señor mi Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Primeramente te damos gracias por ser lo que tú eres, mi Dios, y no ser otra cosa que lo que eres, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres santo, sublime, Dios. Sabemos que cuando oramos a ti, oramos a Dios, al Dios infinito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir vidas que te glorifiquen. Señor, deleitándonos en tu presencia. Porque dice tu palabra que en tu diestra hay plenitud de gozo, Señor. Solamente cuando estamos contemplándote, Señor, hay gozo, hay paz, hay esperanza. Nuestra fe se hace gigante, Dios. Los problemas se hacen insignificantes y el servicio está lleno de gozo. Ayuda a tu iglesia, ayuda a cada hermano. Ayúdanos a nosotros, mi Dios, que no seamos ciegos y de ciegos, que no seamos personas que estén haciendo planes con un punto que te dice, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.